Ya están viendo la puesta en escena, se viene el debate de los pibes. Ya lo hemos hecho con distintos temas y en el día de hoy vamos a hacer la relación de Argentina con el resto del mundo. La política exterior, exactamente. Me encanta, nos encanta este momento porque con Juani nos sentamos y escuchamos a los pibes que ocupan los distintos espacios políticos. Los paso a presentar. Está Catalina Kaplan, gracias por venir, altavoz, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, estudiante de Geografía y militante de la Mella en el Frente Patria Grande, que integra el Frente de Todos. Está Rodrigo Forlenza, militante de Republicanos Unidos. Bienvenido, también es el espacio de Yamil Santoro. Está Francisco Anzoátegui, economista y militante en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, del Frente de Izquierda Unidad. Gracias por la invitación. ¿Cómo? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Nos encanta tenerlos a todos. Y está Agustín Rombola, presidente de la Juventud Radical, parte del espacio de Juntos por el Cambio. Gracias a los cuatro. Nos encanta escucharlos. Ustedes ya conocen este programa, es libre. Si en algún momento suena la campana o les decimos, es simplemente por una cuestión de tiempo o porque se está escuchando, porque se debate en el marco del respeto, pero de la libertad de expresión. Les tiro una palabra, un concepto, quien quiera la agarre y ustedes empiezan a debatir. Primer tema es Nicaragua y la posición de Argentina. Arranco. Argentina tomó lamentablemente una posición de no injerencia frente a un gobierno semidictatorial. Se dieron unas elecciones fraudulentas que la gran mayoría del mundo, la gran mayoría de ONGs viables avalaron esto. Hubo un 25% del electorado nomás que se acercó a votar. Y frente a esto, Juntos por el Cambio se mostró en contra, lógicamente, pidió un repudio de esta situación. Y mientras tanto el kirchnerismo tomó una postura de mantenerse al margen. Y es lo que viene pasando también como una tendencia frente a esto, ¿no? Digo, Venezuela, Cuba, Nicaragua, la situación en Bolivia. Lo que termina mostrando el gobierno del kirchnerismo es que frente a los gobiernos semidictatoriales o frente a los gobiernos que violan los derechos humanos y las libertades individuales de sus ciudadanos, se muestran en contra, a favor o se muestran neutros en vez de repudiar esa situación. Catalina. No, es tremendo cómo ya se echaba al principio diciendo que es lamentable la posición de no injerencia de Argentina, porque se nota que cuando, Cambiemos fue gobierno, hasta el 2019, intervinieron directamente, por ejemplo, materialmente, no solamente políticamente, en el golpe de Estado que se dio en Bolivia. Entonces, para ellos la posición de no injerencia es avalar y defender y apoyar materialmente golpes de Estado como el que sucedió en la región en Bolivia. Yo la verdad que defiendo la postura que tuvo Argentina, el comunicado que sacó ayer la Cancillería, donde se reconoce el trabajo que está llevando adelante Michelle Bachelet y se sostiene la postura histórica que siempre tuvo Argentina, que es la no injerencia. ¿En qué te basás igual para afirmar, digo, que Juntos por el Cambio apoyó el supuesto que yo no comparto golpe en Bolivia? Bueno, ya partimos de la base de desconocer el golpe de Estado en Bolivia cuando está comprobado que las matanzas que se hicieron, la persecución, la forma en que el presidente y vicepresidente se tuvieron que escapar del país. Hace poco se cumplió un año de que, por suerte, Alberto Fernández, que había sido el presidente electo, pudo, junto con los gobiernos de México, el gobierno de México, sacar con vida a Álvaro García Linera y a Evo, y traerlos a Argentina para que no sean asesinados, que era prácticamente lo que estaba pasando, y como con los documentos que salieron a la luz diciendo claramente que Argentina había llevado material armamentístico a Bolivia. Documentos que no se pudo comprobar si eran reales o no. Falso, está en proceso de investigación. Por eso digo, está en proceso de investigación. Perfecto. No se pudo comprobar si eran reales. No, se está investigando, no te estoy dando la razón. Estoy diciendo que está en investigación y que claramente se va a comprobar, porque aparte vos lo dijiste, ustedes no reconocen que hubo un golpe de Estado y llevaron en aviones de la Argentina, las Fuerzas Armadas, material armamentístico a Bolivia para defender un golpe de Estado. Que esos documentos porque ustedes defienden la injerencia en los países que no les caen bien, porque lisa y llanamente es eso, llevando adelante una política como la del golpe de Estado que se dio en Bolivia. Pero ¿cómo no pueden escuchar esto de la regimentación en Nicaragua cuando, si trasladáramos a Argentina, el 90% de las fuerzas que se presentan a elecciones estarían prohibidas, por ejemplo? A ese nivel estamos de proscripción, y no solo a la derecha, que acá viene a mostrarse como salvadora en este punto, sino que también atacan a los trabajadores, a los estudiantes y a las organizaciones de campesinos, y los meten presos y los regimentan en ese sentido. Pero el gobierno argentino reconoce, y por eso digo que reconoce el trabajo que se está haciendo, que está haciendo Bachelet respecto a la investigación de las violaciones a los derechos humanos. Lo reconoce, pero no ingiere porque no es a lo que le corresponda, obviamente, y por eso salió el comunicado de Cancillería de ayer. Pero tiene que garantizar ¿Cómo lo garantizarías vos? ¿Cómo lo garantizarías? ¿Rompemos relaciones bilaterales con Nicaragua? No entiendo cuál es la postura. No, la postura es que intervengan. Que dé cuenta de estos procesos y que
desconozca la posición. La Cancillería dio cuenta de eso. Ahora está respetando que se dan los procesos y las investigaciones correspondientes y esperamos que bajo un marco de sean los elecciones, propios nicaragüenses pero y las propias nicaragüenses las que resuelvan democráticamente cuál es el destino político de su país. Bajo un marco ¿Qué tiene de que ver ajuste, Argentina bajo con un eso? marco de Más allá ajuste y avance de, o sea, es la segunda economía peor de toda ¿Y Latinoamérica. qué tiene que ver Argentina con eso? No, que está avalando un proceso Argentina de lo único que regimentación tiene que llevado hacer adelante. es marcar cuando haya que marcar si hay violaciones a los derechos humanos y dejar que los nicaragüenses y las nicaragüenses sean quienes resuelvan democráticamente los problemas políticos que Democráticamente no lo están están teniendo en su resolviendo. país. No lo están resolviendo democráticamente. Por eso estoy diciendo que eso es lo que tienen que hacer, pero tiene que ser el pueblo nicaragüense, no tiene que ser Argentina. A ver, lo quiero escuchar a Agustín, que todavía no habló. Me da un poco de gracia, la verdad. Yo soy radical. Nuestra historia habla de defender la democracia en todo momento y en todo lugar. Me encanta el doble estándar de la compañera para avalar que fue un golpe de Estado de Bolivia, con el cual comparto, pero para hacerse la distraída con lo de Nicaragua. Digo, Yo no me hice la distraída. durante dije la campaña claramente que se estén apresaron a los investigando 7 candidatos con los que No me estoy competía haciendo la Ortega. distraída en ningún Y me está diciendo que momento. falta una investigación. No me estoy haciendo la distraída ni digo que falta. Digo que es algo que tiene que resolver el propio país, que tiene que resolver en Desaparecidos Nicaragua. en Cuba de Díaz Canel. Fui a la Sí. embajada de Cuba y ustedes vinieron a pegarnos porque ¿Quiénes estábamos son al lado de los ustedes? cubanos ¿Quiénes son y de las ustedes? cubanas. ¿Quiénes son ustedes? Frente Patria Grande, frente de todos. No, me parece una acusación los muy fuerte compañeros la que de estás haciendo izquierda. siempre. Me Estuve parece, ahí, me tengo parece los una acusación videos, muy fuerte que tengo es que te fuimos a absolutamente pegar a la todo embajada de las Cuba. fuerzas Bueno, políticas, del después oficialismo mostrame. nacional Igual y los es- eternos Es aliados muy gracioso. yendo en contra de los designios y de los deseos de los ciudadanos y las ciudadanas de Cuba, por ejemplo. Jamás. Acá Ni hablemos de jamás, Venezuela jamás, también, por ejemplo, jamás. que Alberto Fernández. Igual de Nicaragua está bien que quizás no lo entiendas porque tu presidente fue el que dijo que desconoce lo que pasaba en Nicaragua. Se lo ¿Me preguntaron y estás dijo, diciendo que yo desconozco desconozco la lo que sucede en gravedad de la situación de lo que Nicaragua? pasa en No entiendo. Nicaragua, como Primero, desconoce no lo que pasa en Cuba. ¿Alguien quiere Por suerte no contar desconoce lo que pasa en Bolivia. Nicaragua? Por si hay alguien que está escuchando y por ahí no está tan enterado de lo que pasa en Nicaragua, cuenten cada uno qué está pasando y pasamos a otro país. Daniel Ortega es un presidente de facto que está yendo por una tercera reelección totalmente inconstitucional, en contra de los deseos de los nicaragüenses. Cuarta reelección, gracias compañero. Y en esta última campaña, a los 7 candidatos que lo superaban en las encuestas, fueron detenidos por violar la integridad nacional de Nicaragua. No sabemos bien por qué, cómo, es un tipo delictual bastante extraño, grandilocuente, que no fue probado, pero que por alguna razón u otra estuvieron en la cárcel durante la campaña electoral. ¿Y qué opinas del comunicado de Cancillería? Una pregunta antes de la opinión. ¿Hay consenso sobre lo que pasa en Nicaragua, la violación a los derechos en Nicaragua? ¿Los Completamente. 4 coinciden en lo Sí. mismo? ¿Coincide, compañera, en eso? Me- Qué bueno. me parece espectacular. que hay- Por eso me estaban Claro, acusando de no, una no, postura porque- que ni siquiera tomó el No, gobierno porque argentino. estábamos en al una- revés. estábamos en una de- Hay diferentes tupés para decir acá, tanto de Juntos por el Cambio como del gobierno nacional, que ellos defienden los derechos humanos a través de las relaciones internacionales, ¿no? Vemos, ¿Vos por decís ejemplo... que tienen doble vara tanto Juntos por el Cambio como el gobierno? Exactamente, o sea, Juntos por el Cambio no sacó ningún posicionamiento sobre las represiones en Chile, sobre las represiones en Colombia, en Colombia particularmente hacía centros de detenciones clandestinos. O sea, muy grave. O sea, que cosas que en el país pasan, que condenamos gravemente, bueno, no despidieron y obviamente están apoyando el gobierno. ¿Y del comunicado de Cancillería qué opinan, chicos? Lo mismo de siempre, lo que hace Alberto Fernández. Alberto Fernández es un presidente que no tiene un posicionamiento geopolítico claro. Cafiero todavía no fue al Congreso a hablar con los diputados a ver cuál era su plan de gestión. Yo con Felipe Solá, por supuesto, no coincido en absolutamente nada y su gestión me pareció muy pobre. De hecho, por eso fue cambiado en su cargo. Pero por lo menos fue al Congreso a plantear que tenía un perfil comercial en lo que era su aventura como canciller. ¿Y qué habría Cafiero que lo hacer? único que dijo fue que había que tener una cancillería que camine el país. Habría que explicarle a Santiago que la cancillería tiene que hacer lo opuesto. Tiene que salir del país para hablar Claro, con pero otros digo, países. si ustedes fuesen gobierno hoy, ¿qué posición tomarían alrededor del conflicto con Mínimo Nicaragua? al conflicto en Nicaragua, En Nicaragua, condenarlo abiertamente, repudiar cada una de las aberraciones de los derechos humanos que hay en Cuba, que hay en Nicaragua, que hay en Venezuela, que hubo en Bolivia. ¿Y vos qué pensás? Eso te iba a Pero decir. ¿Qué el- pensás la vos? economía- Formás parte Yo creo del que fue un mismo golpe de Estado, gobierno sí. que lo Lo que pasó avaló. con Macri, digamos. y ¿Cómo? con- Perdón, compañero. No, que formás parte del mismo gobierno que lo avaló. Acabas de decir repudiar los Nosotros hechos que tenemos, pasaron en igual a diferencia de Bolivia. ustedes, nosotros Sí. tenemos instancias de debate en las que nos permitimos disentir. No. Entonces, Si hay yo algo estoy que en no podés negar con la... estoy en No, si hay algo que desacuerdo no podés con negar que- es que tenemos instancias de debate, perdón. Yo estoy en... No, sí, bueno. La verdad es que vicepresidenta sacó una carta se dio pública cuenta, debatiendo claro, con el presidente. si Me eso parece que consideramos... instancia de debate Está no le bien, falta es que si a vos te al frente de parece que todo. una carta de una Movidas en el vicepresidenta apretando a un presidente es una instancia de Apretando, debate... apretando. No, entiendo pero da cuenta de las perfectamente a dónde discusiones vamos. internas que hay Si eso te dentro de la parece un debate, coalición.
esto es un debate, digo, donde hay una ida y vuelta, Perfecto. donde no hay... Supongo que vos militás en una Aguanta altavoz. agrupación, también debatís. Claro, por supuesto. No, pero supongo que vos militás en una agrupación, debatís con Claro. el compañero, recién se estaban criticando, se acusaban de cosas y demás. A nosotros nos pasa lo mismo dentro de la coalición de gobierno, por supuesto, nadie niega los debates. Es lo que estaba diciendo, de hecho. bueno. Por supuesto estoy en contra de que no se haya emitido ningún comunicado repudiando eso. El golpe a pero porque yo Bolivia. soy radical, Bolivia. como digo. Bolivia. Sí, yo soy radical y yo creo en el orden democrático, creo en la defensa de la democracia y las instituciones en todo momento y en todo lugar. O sea, repudiás que Macri haya colaborado Sí. armásticamente con... Sí. ¿Y vos, Sí. ¿Y el golpe en Brasil lo Republicanos Unidos, qué piensan Por de supuesto. Bolivia? No, creo que fue una situación por lo menos difícil. No creo que se haya dado un golpe de Estado, sí se dio una situación democráticamente que llegó a un límite y la solución que se encontró fue esa. Matar gente. No, Sí. matar gente no, pero si hablamos de matar Y gente, no reprimir. hablemos del kirchnerismo o la Reprimir, represión que hicieron ayer reprimir. ustedes. Digo. Pero ayer, ¿qué pasó en Provincia de Buenos Aires? Sí, estoy de acuerdo, estoy en contra con lo que el pasó. kirchnerismo hable de represión a No, nosotros, pero me no parece podés irónico. dimensionar. Su No podés ministro de decir lo Seguridad- mismo. pero su Pusieron ministro de una Seguridad es Aníbal presidenta de Fernández. facto. Pusieron una Pero presidenta su de facto a ministro través de la Seguridad es un tipo que represión. estuvo perseguido por narcotraficantes. Es lo ¿De que qué quieren estás para hablando? Venezuela. Es lo que quieren para Venezuela lo que pasó Su en Brasil. Claro. ministro de Seguridad electo por ustedes es un tipo que tuvo que taparse en un baúl porque lo perseguía la gente, es un tipo repudiado. Estás mezclando los temas, estás mezclando los Lógicamente, temas. Pero es parte de lo mismo. Si vos criticás No, la no es represión, parte de lo sí, mismo, si no vos es parte criticás de la la represión, misma. ¿por qué tu gobierno lo lleva a cabo? Pero yo critico también la represión que bueno, lleva por eso adelante mi digo. gobierno, Por eso por digo. supuesto. Pero no le llevo armas a un país para hacer Acabas un de golpe decir de vos que no Estado. Estamos está hablando, confirmado. para quien se pierda, de lo que pasó ayer tras el asesinato por un hecho de inseguridad del kiosquero. Ramos Mejía. Exactamente. Ramos Mejía, ¿no? Que hubo represión. Ujú. Sí, Que no, repudiamos enérgicamente. y Bien, estamos en ahora contra. volviendo de nuevo a la política exterior, quiero escuchar a los que no hablaron de Bolivia. ¿Qué pasó en Bolivia? ¿Quién quiera- Bueno, básicamente hubo un golpe de Estado, obviamente orquestado, digamos, por este grupo de Lima que vemos a nivel internacional, que juega un rol en Venezuela, que juega un rol en diferentes países. Y bueno, y ese golpe de Estado responde a la injerencia de la derecha en el resto de Latinoamérica. Y que, bueno, nosotros reclamamos, obviamente, porque se abra democráticamente a las instancias y que a través de eso, digamos, se pueda elegir. Y me parece que lo más importante que hubo, y lo más destacable, es cómo la población se movilizó en defensa y para echar, en definitiva, a un gobierno totalmente de facto, y que eso lo queremos, el estado de movilización, que a nosotros nos parece totalmente a favor de, digamos, lo que vienen a golpearnos con la derecha en todo a nivel mundial, con el ajuste y demás. Bueno, lo promovemos y me parece que es lo que en Latinoamérica como argentinos deberíamos ver, digamos, Chile movilizado, Colombia movilizada, bueno, Bolivia también bregando por su democracia. Y si Bien. ustedes fueran ¿Venezuela? gobierno, ¿qué habría que hacer? Tanto con lo que pasó con Bolivia o con Nicaragua. Y mirá, nosotros planteamos que haya una unidad socialista, o sea, de los trabajadores, o sea, por ejemplo, que el Mercosur no sea un medio para los empresarios nacionales de hacer negocios, porque eso es lo que pasa, ¿no? En definitiva, tenemos los casos de Odebrecht, tenemos casos de corrupción por todos lados, en donde se benefician los empresarios y los trabajadores no sacan ningún provecho de este tipo de acuerdos. Entonces, nosotros llegamos justamente, y lo tratamos de llevar adelante con conferencias, por ejemplo, hicimos una conferencia latinoamericana de trabajadores que fueron países representantes de todos los países, y bueno, nosotros queremos eso, un Mercosur y una unidad que pueda representar a los trabajadores realmente. Chicos, les voy a cambiar de país. Creo que alguien que fue protagonista sin duda en el último tiempo fue Rusia. Y empiezo con vos, Cata. Que quiero saber si tenés alguna crítica de cómo fue o no, si la relación con Rusia por parte del gobierno fue buena, perfecta, mala, regular. Y bueno, por supuesto a los demás también los escuchamos. Yo creo que, la verdad, celebro que Argentina haya tomado una postura tan buena en cuanto a la geopolítica, porque mientras el resto de los países, sobre todo Occidente, rechazaban hacer un acuerdo con Rusia por las vacunas para poder salir de la tremenda crisis que fue la pandemia, Argentina, pudiendo hacer un acuerdo que realmente fue muy provechoso, hoy en día podemos estar en la situación en la que estamos, donde de a poco vamos volviendo a una normalidad muy similar a la que teníamos antes de la pandemia, y claramente se puso en juego, creo, respecto a las vacunas, cómo la geopolítica se termina convirtiendo en eso, ¿no? Sigue quedando algo de la Guerra Fría. Recuerdo inclusive que en otro medio de televisión decían que el acuerdo había sido que la Argentina era el único país que tenía un acuerdo con la Unión Soviética, algo que se disolvió hace muchísimos años, pero digo, como la connotación, cuando nos acusan a nosotros de comunistas, a todos de comunistas, entre ellos se acusan de comunistas, inclusive como esa connotación ideológica que se le quiere dar a un acuerdo que en realidad eso fue muy bueno, y Argentina creo que hoy en día puede mostrar los números tan buenos de vacunación que muestra, es porque la verdad la gestión de Carla Bisotti y de Cecilia Nicolini respecto al acuerdo con Rusia y con el Instituto Gamaleya, y hoy en día por estar produciendo la vacuna acá, fueron realmente muy, muy buenos. La gestión de ¿Coinciden Ginés ustedes? la gestión de Ginés González García también fue muy buena.
Sí, obviamente yo estoy absolutamente en desacuerdo con lo que pasó respecto al vacunatorio VIP, pero me parece que Ginés González García también hizo. No, por eso me algunas cosas bien. parece preocupante, digo, que un ministro de Salud finaliza una pandemia imputado por una denuncia que presentamos nosotros, que el presidente de la Nación esté imputado por una denuncia que también presentamos nosotros, en el marco de una pandemia, mientras se te murieron más de 110.000 personas. Claro, y el rol que ustedes jugaban era militar contra las vacunas por comunistas, como si a vos te inculcasen el comunismo. ¿Quiénes son ustedes? Cambiemos ustedes de los Cambiemos, republicanos. Sí, nosotros. militaban en contra de las vacunas, asustaban a la gente diciéndole que no se pongan la vacuna comunista, que no se pongan la vacuna china Pero ¿cómo y puede decir que eso el cuando la país... Ciudad de Buenos Aires es el distrito con la tasa de vacunación más alta del país? Es ridículo Pero lo que estás despiden planteando. enfermeros, ajustan ¿Me vas a ¿Cómo vamos a decir que militar no militaron en nosotros contra de contra la la vacunación? Sí. ¿Me vas a decir que no Hiciste militaron eso, en contra de la vacunación? ¿Estás desinformado? Cuando se dieron, Por no, eso. no estoy Los desinformada. liberales- Cuando los se dieron liberales cuenta de que la quemaban única barbijos. forma de volver a producir y de que los trabajadores puedan volver a trabajar era vacunando, ahí empezaron a vacunar y no les quedó otra que con las vacunas que había conseguido el gobierno nacional empezar a vacunar a sus ciudadanos. Pero Pero militaron en Pará, contra de la el gobierno nacional vacunación. porque no abrieron la libertad para que la ciudad la pueda ¿Estás comprar. cargando cuántas vacunas consiguió la reta? Porque- El gobierno de la provincia firmó un acuerdo con Cancino para conseguir ¿después de cuánto vacunas. tiempo? ¿No te dieron libertad ¿Después de para que cuánto negocies tiempo? las vacunas? ¿Después de cuánto tiempo? Bueno, no importa después de cuánto tiempo. ¿Cómo ¿Qué que es no después de importa? cuánto Es clave tiempo? después de cuánto Sí, tiempo. ¿cómo que No. no? ¿Cómo no importa la 110.000 temporalidad de la muertes. No, pero no En un- importa después de pero cuánto en tiempo, un marco- porque en el en un tiempo marco de que se ajuste de hizo... salud, un marco de Chicos, de ajuste de a salud muy uno. Sí. importante. De a una, a ver. Sí, en un marco Bueno, de salud hubo un marco de, importante salud, de ajustes en salud en el medio de la pandemia. Hay que pensar eso. Un 30% se ajustó el gasto de COVID en el 2021. Un 30%. Y a raíz de eso se pierden 115.000 muertes en un momento Que en que... lamentamos, obviamente, en el momento pero en que no- que que no Cristina se puede actualmente negar. admite el ajuste Sí. en salud Sí. y diciendo, nada, esto, que el ajuste, que Guzmán no previó una segunda ola de la pandemia y que no hubo repercusión Sí, sobre fue eso. así. Bueno, fue así. no lo estoy Por negando. culpa de el ajuste, el presupuesto y el FMI, ustedes pusieron a la deriva la Por muerte. culpa del FMI seguro, La- por culpa la- del la FMI vida de la seguro, gente- por la vida de la culpa del gente acuerdo salud. con el FMI seguro que El estamos F- en un problema, que hoy en día El Argentina FMI no armó el puede grupo de crecer. vacunados VIP. El FMI fue. El FMI hizo la. Seguro que sí, mirá, El FMI o sea, me el la FMI juego organizó- toda que el FMI armó un grupo de Sí, el vacunados. FMI organizó el Me la juego cumpleaños, toda, el cumpleaños de Fabiola. Me ¿Hizo la el FMI juego también? toda que el FMI Pero tiene es la culpa vacunados del VIP, FMI. pero Ahí no me tienen. cabe ninguna Ahí duda tienen, que los ustedes están mirando directivos la del tele. FMI El se FMI vacunaron organizó primeros. el cumpleaños de Fabiola Yáñez. No, Gracias, no, compa, pero digo, no Sí, tengo es la ninguna culpa duda del que el FMI Y también tiene fue Macri, seguro vacunado también VIP. ese. Chicos, No, Macri quiero no- volver a Rusia, quiero volver a Rusia. Te escucho a vos, Agustino, Francisco, Rodrigo, qué es lo que piensan en cuanto a la relación del gobierno con Rusia. Yo la verdad que creo que, creo que hubo una buena gestión con la vacuna, con la Sputnik. Hubo una creo buena que estuvo gestión bien, sí, por por supuesto. parte del gobierno. Lo que sí creo ahí, como una crítica, digamos, desde afuera, lo que fue la gestión del gobierno nacional, es que no se haya abierto a otros mercados y ahí sí creo que incidió una postura geopolítica que quisieron llevar adelante y que después se encontraron cuando empezó a haber problemas con las entregas de las vacunas que habían firmado con el contrato de Sigman, no les quedó otra, digamos, que empezar a tener una tendencia más aperturista hacia otros mercados. Y esa fue, como dijo el compañero que coincido, fue la clara muestra de la falencia que la compañera dice que no importaba el tiempo era clave ahí. Nosotros tenemos que haber salido a todos los mercados a conseguir la mayor cantidad de vacunas posibles. En lo posible hubiera estado bueno también que no escondan 5 millones de vacunas para usarlas en las Hubiese unidades estado bueno que básicas cambiemos el para gobierno fines de la electorales. No, Hubiera estado no, por espectacular eso favor, también. por favor. Pero bueno, más allá de eso, creo Reproducir que el fake gobierno news en nacional la TV tendría que haber pública me salido parece a medio hacer lo que grave, hizo con me Rusia, parece con medio todos los grave. países. Me parece medio grave. ¿Cómo, Cata? No, que reproducir fake news de que la cámpora escondía vacunas Lo en mismo las que con el unidades armamento de Macri. básicas. No, Por ahí fue el no, FMI es también. distinto. Mostrame una documentación, por favor. mostrame una Pero documentación si que ustedes avalece. hacían lo... No la No, tengo no, no, acá, te dijiste juro, que voy a están- buscar el dijiste que está celular. pendiente de investigación. No, no es que está Son dos pendiente, cosas dije que muy se está distintas. investigando, no estoy Y diciendo una eso. cosa es algo que se está Volvés a eso investigando, para negar pero que por la eso gestión de digo. la pandemia en el gobierno de la ciudad respecto a la vacunación, haciendo acuerdo con las prepagas, fue muy eficiente también. ¿Qué provincia de Argentina es la que tiene mejores números de vacunación? Está bien, pero primero no es una provincia. La ciudad de Buenos Autónoma de Aires. Buenos Aires no es una sí, provincia. La ciudad autónoma de Buenos Aires. Y en Importante, segundo esa es la lugar- parte importante del debate. No, pero en segundo Está bien, lugar... lo importante no es que se afanaron la vacuna, sino si la ciudad autónoma se... No, lo importante es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo un acuerdo con las prepagas, beneficiando a quienes tenían acceso a las prepagas para poder vacunarse antes. ¿Qué Lo número de importante es que la vacunados? Ciudad de Buenos ¿Qué número de Aires, vacunados tiene la provincia de lo Buenos importante Aires y es qué que la número Ciudad de tiene la Buenos Aires precariza a sus trabajadores de salud, precariza a los Por enfermeros, favor. eso es lo 80% importante. de Eso es lo vacunados en la importante, ciudad de eso Buenos es lo Aires. importante. El gobierno nacional lo precarizan y ajusta en salud. Lo vimos hablando. No. Eso me parece, o sea, en cuanto a lo de Rusia, por ejemplo,
nosotros deberíamos haber producido, y teníamos la potestad de producir vacunas en Argentina. Teníamos Por supuesto. Y bueno, y la producción fue totalmente exportada hacia otro lado y tuvimos que salir a buscar vacunas a Rusia porque, no se vacunaba la gente. Entonces, en una planta en Pilar se están produciendo vacunas y aparte hay investigadores del CONICET, de las universidades del conurbano que están haciendo una vacuna que va a ser nacional. ¿Y por qué no la producimos en Argentina? ¿Por qué se la tenían que llevar a México a envasar para después relevarla para todo el mundo? Porque vivimos en un mundo capitalista que lamentablemente funciona de esa manera. No, porque tenían acuerdos con Sigman. Porque Sigman le manejaba el vacunatorio. Sí, es así. No. Ustedes faltaron a la vacunación. No, igual, no me gusta el dedo. Bueno, es ademán de la charla. Dale, está bien, faltaron a la vacunación. Presidente, digo, hablando del dedito. No me gusta. Faltaron a la vacunación porque en su momento no tuvieron la potestad de sacar las vacunas. Y después, con lo del FMI, vos decís que está mal. Bueno, obviamente que está mal. Está mal. El acuerdo. Y sin embargo, siguen con un ajuste impresionante en pos de justamente garantizar que se trate todo con el FMI y que el año que viene va a ser aún peor. El acuerdo que están tratando ahora con el Fondo Monetario, con el gobierno, tiene como punta piramidal la reforma laboral. Y eso es algo que va a venir en la Argentina y ya está pasando en la Argentina. Sí, hay reformas laborales en Toyota. En Toyota hay una reforma laboral. Están haciendo pasar las reformas por convenio. Esto es muy importante porque lo sepamos todos. Están haciendo pasar las reformas laborales por convenio y no en una reforma una gran reforma laboral, sino que la pasan por convenio. En Toyota pasó y después, al mes, fue Alberto Fernández, obviamente firmado por un sindicato. ¿Qué es lo que pasó en Toyota para que la gente que Bueno, en Toyota cambiaron el convenio colectivo en el cual es obligatorio ir a trabajar los sábados. Antes te pagaban horas extras, ahora tenés que ir a trabajar. Después, iban a extendieron... ¿Se recompensan en el sueldo o no? Sí, se recompensan como un horario normal, no como lo que pagaban, Bien. como horario extra, como siempre se paga un poco más por el horario extra. Y en ese sentido también extendieron la jornada laboral 1 hora. Bueno, nada, lo que firmaron esto son el ESMATA, que responde directamente al kirchnerismo, y que, en definitiva, armaron, después de este acuerdo, una gira con Alberto Fernández, en donde él mismo iba a referenciar ese acuerdo que se había firmado. Pero Francisco, ¿qué es? Es como un Pero plan... ¿te puedo agregar algo? Perdón. Sí. No me quiero Una cosa más. nos estamos ¿Te puedo desviando. agregar algo? Lo que pasó en Toyota, digo que fue que una empresa se dignó a poner guita en Argentina y se quejan de que querían hacer que la gente trabaje un sábado. Prefieren que la gente se caiga de hambre en la calle. Los derechos laborales son derechos laborales que ganamos hace 100 años. Hace 100 años ganamos esos derechos laborales a costa de la organización de los trabajadores y que nos llevan a tener mejores condiciones de los trabajadores. Cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiere. Si quiere trabajar un sábado, y los jóvenes. Lógico, vos le vas a decir a quién puede trabajar un sábado y quién no. Si alguien quiere y cobrar su sueldo, ¿quién sos para prohibírselo? Obviamente que el que quiere pueda trabajar el sábado, pero no como una parte de una jornada laboral que te explota. No como parte. Sí, obviamente. Como explotación, ahí está el problema. Chicos, obviamente, laburar 9 horas por día durante 6 días. Nos a queda la muy semana. poquito. Vamos a hacer como un cierre de cada uno sobre un tema sensible que no tocamos, que es Venezuela, donde claramente hay siempre mucho debate público por las posturas de Argentina con respecto a Venezuela. Quiero escuchar su mirada. Lo hacemos como una reflexión final de cada uno, Hagamos ¿les parece? un minuto cada uno y puedo agregarle uno más. Puedo agregar un país más. En el medio se las complico. Pero es que no se va a ver el contrapunto. ¿Es mucho? Sí, me parece que sí. Se las complico mucho. Tiralo y el que quiera lo hace. Uruguay después del cruce, los tantos cruces que tuvo por lo menos Alberto Fernández con la calle. Bueno, a ver, hagamos ¿Sí? una Si ronda quieren. de Venezuela y después Uruguay. Dale. Ronda de Venezuela, ¿quién arranca? Arranco yo si quieren. El que quiera. Dale. Venezuela es el primer país en ser investigado por delitos de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. Ya todos sabemos, digamos, lo que está sucediendo en Venezuela hace años. Lo sabemos porque los tenemos acá, por suerte en realidad, porque le están agregando un valor a la sociedad muy grande que estamos entendiendo ahora, que lo estamos aprendiendo, que lo estamos consolidando. Nosotros trabajamos con Acción Democrática, que es una agrupación política de Venezuela que está haciendo política en Argentina y que trabajamos en pos de la democracia en Venezuela. Lamentablemente Alberto Fernández los define como problemas que están desapareciendo a lo que está pasando en Venezuela y por eso retiró a Argentina del Grupo de Lima, el grupo que está investigando este tipo de delitos. Venezuela va a ser condenada por la Corte Penal Internacional, siendo el primer país de Latinoamérica en tener crímenes probados y nosotros lo que tenemos que exigir ahí es un repudio, quizás en algún momento haya, de Alberto Fernández hacia algún país sobre la cantidad de vejaciones, humillaciones y torturas a las que se someten a los ciudadanos y ciudadanas venezolanas
Y por supuesto, desde Juntos por el Cambio, seguir trabajando para incorporar e integrar a los venezolanos en la sociedad argentina y que los que quieran volver puedan volver a una sociedad democrática, en paz y esperemos sin Maduro en el poder. ¿Quién quiere seguir? Bueno, yo vamos sigo. en orden, Sí, vamos Dale. en orden. Bueno, tomo esto del posicionamiento porque hubo un posicionamiento de Alberto Fernández en cuanto a Venezuela. Firmó una carta de la Organización de Naciones Unidas. Obviamente se pueden imaginar el contenido que puede tener una carta de la ONU, digamos, respaldando la posición de Estados Unidos. Y bueno, nada, mientras tanto se mantiene, digamos, Alberto en el grupo de Lima, que me parece que es un dato impresionante y me parece que hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, se produce a nivel general, como en Nicaragua, también una represión muy importante que, bueno, que trae... venía yo con esto de lo del FMI porque siento que es muy importante para el país, que bueno, Alberto tiene todo este posicionamiento internacional de nunca una definición, porque está mirando siempre lo que hace Estados Unidos y quiere quedar bien con Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, digamos, nosotros planteamos que ni los yanquis, digamos, a través de Guaidó, tengan una injerencia sobre Venezuela, pero que se abran las libertades democráticas para que cualquiera, digamos, y los trabajadores y la juventud y demás campesinos puedan tener una representación dentro del gobierno, que evidentemente no lo tienen porque estamos en un momento de ajuste y que avanza el ajuste a nivel latinoamericano, me parece. Bien. A mí me parece preocupante, digo, que acá el amigo de la izquierda plantee el principal problema de Venezuela como si fuera la represión, cuando vos tenés un país donde se están persiguiendo y desapareciendo opositores, donde la gente no tiene para comer, donde tenés millones y millones de personas cagándose de hambre en la calle, pero parece que el problema es la represión y el ajuste, cuando lo que necesita Venezuela probablemente sea más ajuste y tener una economía solventable, con una democracia que funcione, que es lo que hoy no está pasando. Y yo creo que sobre este tema, digo, no amerita mucho desarrollo porque ya está claro. Venezuela, Nicaragua, Cuba... está claro qué son y qué es lo que nosotros no queremos ser también. Critica la posición de Estados Unidos y si le das a elegir, prefiero estar toda la vida alineado con Europa, con Estados Unidos, a con Venezuela y Cuba, como lo está a la izquierda. Para mí es muy simple. No es así. No estamos alineados con Maduro. Con Venezuela y Cuba. Cata. No, me parece terrible la afirmación del final de prefiero toda la vida estar alineado con Estados Unidos antes de con Venezuela, Cuba y Nicaragua. Primero porque me parece que como país latinoamericano tenemos que fortalecer más que nunca las relaciones de nuestra región, porque eso es lo que nos va a sacar adelante de la crisis que estamos viviendo y de sí el ajuste que se está llevando adelante y que coincido y que me parece que nunca jamás más ajuste puede ser la solución, como decía acá el compañero al lado mío, pero sobre todo me preocupa porque creen que Estados Unidos nos va a dar la mano y nos va a resolver la vida y piensan la política desde esa mentalidad cuando lo que se comprueba es que Estados Unidos, ingiriendo en los países, lo único que hace es, bueno, golpes de Estado, represión, ajuste, violación también de las libertades democráticas en las políticas en las que interviene y que nosotros me parece que lo que tenemos que estar de acuerdo es que lo que queremos es que vuelvan las libertades democráticas que le fueron arrebatados a los venezolanos y a las venezolanas y que tienen que ser de vuelta, como decía, respecto a Nicaragua, los venezolanos y las venezolanas las que resuelvan los problemas que están teniendo en su país y que Argentina tiene que apoyarlos, sin lugar a dudas. No nos da Len para Uruguay, uno más. Len, ¿no me dejás uno más? Dice ¿Me que no dejás uno llegamos. más? ¿Sí? ¿Me dejás? No llegas, chicos. Lamentablemente no llegamos. Ole, te Tenso, Bueno, ¿viste? Como Ya, suspenso. ya saben que van a tener que volver. Sí, totalmente. Excelente, De qué nuevo, lindo, ¿eh? gracias, Qué lindo. ¿Se un sintieron placer. cómodos? Sí, muy. Bueno, a nosotros nos encanta tenerlos, nos encanta que vengan todas las voces, que puedan debatir. La verdad que es súper interesante escucharlos. Son posiciones completamente diferentes, pero es muy lindo y enriquece mucho escucharlos con argumentos y con respeto, además. Totalmente. Ya saben lo que pienso. Ustedes son unos genios. No se lo voy a decir todos los programas. Gracias por venir al Altavoz. Gracias por invitarnos. Nuevamente. Volvemos